Hola, soy José. Si has llegado hasta aquí será porque quieres construir tu propia horca de doble mango, también conocida como laya. Es una herramienta que se utiliza en el huerto para oxigenar la tierra. Te voy a explicar cómo la he construido yo con materiales reciclados. Estas son las piezas que he preparado de unos retales que tenía por ahí tirados. Bueno, aquí lo que intento hacerle es una tapa, porque luego veréis, esta pieza es la que donde van los mangos. Intento hacerle una tapa por debajo porque creo que es mejor para que no se me salgan los palos hacia abajo y además para que no se me llene de tierra. Quiero hacerla con dos caras, pero me doy cuenta, como soy nuevo en esto, que me sobra una de las dos caras. Pero bueno, equivocarse no está mal. Saco punta a las varillas, que luego serán las garras, que... Y aunque veáis este pedazo de equipo semiprofesional, creo que se puede decir, pues no tengo ni idea. Pero bueno, ha sido un regalo y ya que lo tengo, pues voy a aprovecharlo. Aquí se puede observar lo poco profesional que soy soldando. Esto es lo único que se me ocurrió para darle un poco de forma a las varillas. En la viga de la puerta tenía un agujero que es para poner un candado y lo utilicé para poder doblar las varillas.
Esta base es con la que utilizaremos para subirnos encima y hacer la fuerza utilizando nuestro propio peso. Si te gustaría ver cómo funciona la horca de doble mango en el huerto, pónmelo en comentarios. Si tienes alguna duda o puedo ayudarte en algo, pónmelo en comentarios. Si te ha gustado y te ha servido, dale a like y suscríbete a mi canal. Gracias.